esposa embarazada, recibe una llamada de la policía sobre un incidente con su marido y corre al hospital. Al llegar allí, descubre algo que la deja en shock. El teléfono sonó a la 1:14 de la tarde, un sonido estridente que cortó el silencio del cuarto del bebé. Sara Cerqueira estaba de rodillas en el suelo, su barriga de 8 meses apoyada en los muslos, mientras doblaba un minúsculo mameluco de un amarillo tan suave que parecía luz del sol. Ella sonrió, imaginando el rostro de su hijo allí dentro. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Se levantó con dificultad, la mano apoyada en la parte baja de la espalda, y contestó en alta voz, sin mirar el número. ¿Aló? La voz del otro lado no era de nadie que conociera. Era grave, masculina, con un tono oficial que hizo que los pelos de sus brazos se erizaran. «Señora Cerqueira, Sara Cerqueira. Sí, soy yo. Aquí es la Policía Federal de Carreteras. Su marido, Juan Enrique Cerqueira, sufrió un accidente de coche en la BR-116, en dirección a São Paulo. El aire en sus pulmones se congeló. El mameluco amarillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo. «¡Accidente! Él está bien». La pausa del otro lado de la línea duró una eternidad. «Está vivo, señora. Fue llevado al hospital São Lucas, pero no estaba solo». La frase final se cernió en el aire, cargada de un peso que ella no pudo descifrar de inmediato. Él no estaba solo. Claro que no lo estaba. Debía estar con algún cliente, quizás cerrando una venta importante. João Enrique era gerente de ventas en un concesionario de lujo. Vivía para el trabajo. ¿Con quién estaba?, preguntó con un hilo de voz. «No tenemos esa información en el informe, señora. Solo que la acompañante también fue asistida. Usted necesita venir al hospital inmediatamente». El policía colgó. Sara se quedó inmóvil, el teléfono en la mano, la mirada fija en el mameluco caído. Él no estaba solo. La frase resonaba, adquiriendo un nuevo contorno, más oscuro, más afilado. Un temblor comenzó en sus manos y bajó a sus piernas. Se apoyó en la cómoda, la respiración corta, jadeante. No era un cliente. Ella lo sentía. Era algo diferente. Sin pensar, cogió el bolso, las llaves del coche y salió del apartamento, cerrando la puerta sin echar la llave. En el ascensor, el espejo reflejó la imagen de una mujer que apenas reconoció. El rostro pálido, los ojos desorbitados, la inmensa barriga de embarazada, pareciendo un escudo frágil contra lo que sea que la esperara. El llanto llegó sin aviso, silencioso. Las lágrimas rodando calientes por su rostro mientras conducía por las calles frías y elegantes de Curitiba. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche lento delante de ella un obstáculo insoportable. La frase del policía no salía de su cabeza, martilleando junto con la pulsación en sus sienes. Él no estaba solo. El Hospital São Lucas era un caos de blanco, pitidos y voces apresuradas. El olor a desinfectante invadió sus fosas nasales, causando una náusea instantánea. Se acercó a la recepción, el corazón latiendo descontrolado contra sus costillas. «Mi marido, João Enrique Cerqueira, sufrió un accidente». La recepcionista, una mujer de mirada cansada, tecleó el nombre en el ordenador sin prisa. «Está en urgencias, a la B. Hable con la enfermera jefe en el mostrador al final del pasillo». Sara agradeció con un asentimiento de cabeza y caminó, sintiendo las miradas de pena de la gente en los pasillos. La embarazada, la esposa desesperada. Cada paso era pesado. El pasillo parecía no tener fin. En el mostrador del ala B, una enfermera mayor de expresión severa la aguardaba. «¿Sara Cerqueira?» «Sí, su marido está estable».
Se fracturó el brazo izquierdo y tuvo algunas escoriaciones, pero está consciente. El médico vendrá a hablar con usted en breve. Un alivio recorrió su cuerpo, tan intenso que sus piernas flaquearon. Vivo, consciente. Se agarró al mostrador para no caer. ¿Y la otra persona? ¿La que estaba con él? La enfermera la miró por un segundo. Un brillo de algo que parecía compasión en sus ojos. La acompañante de él está en la cama de al lado, heridas leves. La palabra acompañante sonó extraña, demasiado íntima. La enfermera le tendió un portapapeles con una ficha de admisión. Necesito que firme aquí, por favor. Sara cogió el bolígrafo, pero sus ojos fueron atraídos hacia la parte superior de la página. Allí estaba el nombre de él, la caligrafía apresurada de algún funcionario. Paciente, João Henrique Cerqueira. Cama 14. Acompañante, Camila Furtado. Si te gustan nuestras historias, deja tu like y suscríbete al canal. Gracias. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire fue robado de sus pulmones. No podía ser. Camila Furtado, la vecina del 1202. La profesora de Pilates, con una sonrisa dulce y un marido tranquilo. La mujer que, hacía 3 días, llamó a su puerta para darle un tarro de mermelada casera y preguntar, con los ojos brillantes, si ya sentía mucho chutar al bebé. La misma Camila que le sujetó la mano y dijo, «Vas a ser una madre increíble, Sara. Te tengo tanta admiración». La sangre huyó de su rostro. El portapapeles se resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un ruido seco. El sonido de los monitores cardíacos, la llamada de un médico por el altavoz, el llanto de un niño en algún lugar del pasillo, todo se fusionó en un zumbido agudo y distante. Llevó la mano a su barriga, un gesto instintivo de protección, y sus rodillas cedieron. Cayó allí mismo, en medio del pasillo del hospital, el mundo resumiéndose a aquel nombre escrito en una ficha. Camila, la vecina, la amiga, la amante. El suelo era frío y duro bajo sus rodillas. Por un instante, el mundo se resumió a esa sensación. El frío subiendo por los jeans, la presión en los huesos, el dolor sordo que era un eco distante del dolor real que se instalaba en su pecho. La enfermera se acercó, la voz preocupada cortando el zumbido en sus oídos. «Señora, señora, ¿está bien?» Alguien la ayudó a levantarse, manos firmes bajo sus brazos, y la guió hasta una silla de plástico incómoda apoyada en la pared. Se sentó, pero el cuerpo no parecía suyo. Era un envoltorio pesado, hueco, con un peso muerto en la barriga que, por primera vez, no era el de su hijo, sino el de la traición, Camila Furtado. El nombre era un veneno que se esparcía por sus venas. Cada memoria, cada interacción con la vecina, ahora se reconfiguraba bajo una luz enfermiza y cruel. Las visitas inesperadas, con la excusa de pedir una taza de azúcar. Las conversaciones en el ascensor, donde Camila siempre encontraba una manera de preguntar por João Henrique sobre su trabajo, sobre sus viajes. Debe trabajar tanto, pobre hombre. Tienes que cuidarlo bien, Sara. La frase que antes sonaba como solidaridad femenina, ahora era una burla, una puñalada disimulada. El recuerdo más nítido y doloroso vino a continuación. Un domingo, hace 2 meses, en el salón de fiestas del condominio. Una barbacoa entre vecinos. Sara estaba sentada, cansada por el avance del embarazo, mientras João Henrique estaba en la parrilla con otros hombres. Camila se acercó, se sentó a su lado y puso la mano sobre su barriga. ¿Puedo sentirlo?, preguntó con una dulzura que ahora le causaba náuseas. Y entonces, con la mirada fija en la suya, dijo, «Es una conexión tan mágica, ¿verdad? Entre madre e hijo, nada puede romper eso». Allí,
Sentada en el pasillo estéril del hospital, Sara entendió la profundidad de aquella mentira. No era solo un desliz. Era una performance. Una obra de teatro cruel, escenificada justo debajo de su nariz, en el lugar que ella llamaba hogar. La vecina no quería ser su amiga. Quería un asiento en primera fila para observar su vida, quizás para compararse, quizás por puro sadismo. Cada pregunta sobre el embarazo, cada consejo sobre vitaminas y náuseas, no era empatía. Era recolección de información. Era una forma de medir el terreno, de saber hasta dónde la esposa embarazada estaba ajena al mundo de mentiras que su marido construía. Una médica joven, de gafas de montura fina y expresión seria, se detuvo frente a ella. «Señora Cerqueira, soy la doctora Alencar, la de guardia. Su marido está fuera de peligro. La fractura en el radio distal izquierdo necesitará inmovilización, pero no hay daños neurológicos». Él tuvo suerte. La palabra suerte sonó como un insulto. Suerte por estar vivo para encarar la destrucción que causó. «¿Puedo verlo?», preguntó Sara, la voz ronca, irreconocible. La médica dudó. «Está sedado en este momento para el manejo del dolor. Y la otra paciente también está en el mismo cuarto de observación. Quizás sea mejor esperar un poco». «No», dijo Sara con una firmeza que se sorprendió a sí misma. «Quiero verlo ahora». La médica la observó, su mirada profesional tratando de descifrar lo que había detrás de aquella determinación fría. Vio la barriga prominente, el rostro pálido, los ojos que ya no derramaban lágrimas, pero que contenían una tormenta. Asintió. «Está bien. Por aquí». El cuarto de observación estaba separado del pasillo solo por una cortina verde. La médica la apartó y el escenario se reveló. 2 camillas, una al lado de la otra. En la de la derecha, Juan Enrique. El brazo izquierdo envuelto en una férula blanca, el rostro arañado, los ojos cerrados por el efecto del sedante. Incluso inconsciente, su expresión parecía culpable. En la camilla de la izquierda, a menos de 2 metros de él, estaba Camila. Tenía un vendaje en la frente, cerca de la línea del cabello, y miraba al techo con los ojos fijos. No la vio entrar. Estaba perdida en su propio mundo de dolor y consecuencias. Sara se quedó inmóvil en la entrada, una estatua de hielo. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Allí estaban ellos, juntos. La prueba viva, uno al lado del otro, de la mentira que definía su vida. El hombre con quien ella compartía la cama, los sueños, el futuro hijo, y la mujer que le ofrecía mermelada casera y consejos maternales. La intimidad de aquella escena era más devastadora que cualquier confesión. No eran solo amantes. Compartían un accidente, una camilla de hospital, un destino. Eran una unidad. Y ella era la extraña, la pieza que no encajaba en aquella ecuación de traición. Fue entonces cuando Camila giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de Sara. El reconocimiento fue instantáneo, seguido por una ola de pánico que contrajo sus facciones. Los labios de Camila se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Era un pez fuera del agua, buscando el aire que la verdad le había robado. El miedo en su rostro era feo, desprovisto de cualquier dignidad. No había arrepentimiento allí, solo el terror de ser atrapada. En aquella mirada, Sara no vio a la vecina sonriente, la profesora de Pilates, la amiga. Vio a una predadora acorralada. Sara no desvió la mirada. La mantuvo fija, sintiendo una fuerza fría y cortante apoderarse de sí. No había espacio para el llanto, para los gritos, para la desesperación que la había consumido minutos antes. Había solo una claridad brutal,
Dio un paso hacia el interior del cuarto y luego otro. Cada movimiento era deliberado, pesado. Se detuvo al lado de la camilla de João Enrique, sin mirarlo. Sus ojos continuaban clavados en Camila. Él no estaba solo, dijo Sara con voz baja, pero resonando en el silencio del cuarto. Repitió las palabras del policía, devolviéndolas a su origen. La frase golpeó a Camila con la fuerza de una bofetada. La mujer se encogió, desviando la mirada hacia la sábana blanca, como si pudiera esconderse allí. «Sara, yo...» comenzó, la voz un susurro roto. «No», interrumpió Sara, el tono gélido. «No te atrevas a decir mi nombre». El silencio que siguió fue roto solo por el bip rítmico del monitor cardíaco de João Enrique. Un sonido constante, mecánico, que marcaba el tiempo de aquella nueva y terrible realidad. Sara se giró y miró a su marido por primera vez. El hombre que ella amaba, el que pensaba amar, el padre de su hijo. Su rostro, incluso en reposo, parecía el de un extraño. Las facciones que ella conocía tan bien, que besaba todas las mañanas, ahora estaban manchadas por la mentira. Extendió la mano, pero se detuvo a centímetros de su rostro. Ya no tenía derecho a tocarlo. Lo que ellos tenían, lo que construyeron, se había roto en la BR-116, dentro de un coche de lujo con la vecina en el asiento del pasajero. Se apartó de la camilla, el cuerpo rígido. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a disiparse, dando lugar a una profunda extenuación que venía del alma. La barriga pesaba, y un dolor agudo en la zona lumbar la hizo contener la respiración. El bebé se movió, una patada fuerte, como si protestara contra la angustia que lo envolvía. Ella puso la mano sobre su vientre, un gesto de protección, y en aquel momento de alianza. Eran ellos dos ahora, solo ellos. Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. Había una cosa más que hacer, una última pieza que mover en aquel tablero de dolor. Cogió el móvil del bolso, las manos temblando levemente. Buscó el contacto que solo usó una vez para confirmar la presencia en aquella barbacoa del condominio. Rogerio Furtado, el marido de Camila. El ingeniero, tranquilo y de pocas palabras, que siempre parecía estar a la sombra de su esposa, sociable y sonriente. Un hombre honesto, trabajador, que, al igual que ella, estaba a punto de ver su mundo patas arriba. Sintió una punzada de vacilación, estaba a punto de detonar la vida de otro ser humano. Pero la imagen de Camila y João Enrique, uno al lado del otro en las camillas, borró cualquier rastro de duda. La verdad, por muy brutal que fuera, tenía que ser completa. La mentira de ellos había creado dos víctimas, y las víctimas merecían saber. Respiró hondo, salió del cuarto y caminó de vuelta por el pasillo, encontrando un rincón más aislado cerca de una ventana que daba a un patio interno. La noche ya caía sobre Curitiba, fría e indiferente. Marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbre era un latido más en la cuenta regresiva para la detonación. Sara apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, observando la oscuridad engullir el patio del hospital. Se preguntó qué estaría haciendo Rogerio en ese exacto momento. Quizás viendo el noticiero, quizás preparando una cena solitaria, esperando a su esposa volver de la clase extra de pilates o del encuentro con las amigas. La banalidad de la mentira era lo que la hacía tan sórdida. No estaba solo destruyendo un matrimonio, estaba rasgando el tejido de la normalidad de un hombre que hasta aquel instante probablemente creía vivir una vida común y segura. Finalmente, la llamada fue atendida. La voz del otro lado era exactamente como la recordaba, baja, un poco cansada, sin inflexiones.
¿Aló? Sara tragó el gusto metálico de la adrenalina en la boca. Necesitaba ser directa, clínica. Cualquier rastro de emoción en su voz podría ser malinterpretado como histeria o confusión. Rogerio, soy Sara, del 1102. Hubo una pausa corta, el tiempo de él procesar quién estaba llamando a esa hora. La vecina embarazada del piso de abajo. Sara, ¿pasó algo? La preocupación en su voz era genuina, probablemente imaginando un problema con su embarazo, una emergencia. La ironía era casi insoportable. Necesitas venir al Hospital San Lucas ahora, dijo, las palabras saliendo firmes, casi mecánicas. Es sobre Camila. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que Sara ya hubiera oído. No era una pausa para pensar. Era un vacío denso, pesado, donde todas las posibilidades terribles florecían de repente. Ella casi podía oírlo del otro lado de la línea, montando el rompecabezas. La llamada de la vecina, el nombre del hospital, la urgencia, la ausencia de su propia esposa para dar la noticia. En segundos, el castillo de naipes de su confianza comenzó a desmoronarse. Ella no necesitó decir nada más. La omisión era el propio mensaje. Cuando finalmente habló, la voz era irreconocible. El tono bajo y cansado había desaparecido, sustituido por algo seco, duro, como piedra. Voy para allá. La llamada se cortó, sin preguntas, sin peticiones de detalles. La ausencia de preguntas era la confirmación más aterradora de todas. Quizás, en el fondo, él ya lo sabía. Quizás la semilla de la duda ya estaba plantada, esperando solo la lluvia torrencial de la verdad para germinar. Hombres como Rogerio, tranquilos y observadores, a menudo ven más de lo que dejan traslucir. Él no preguntó qué pasó, porque la pregunta que realmente importaba era ¿con quién? Y la respuesta, él quizás ya sospechaba, no vendría de un accidente de trabajo o de un asalto. Vendría de algo mucho más íntimo y podrido. Sara guardó el móvil y volvió a la silla de plástico, su cuerpo ahora pesando 1 tonelada. La llamada había drenado la última gota de su fuerza. Se sentía cómplice y víctima, la mensajera del apocalipsis y una de sus sobrevivientes. El tiempo comenzó a arrastrarse. Cada minuto era una pequeña eternidad. Observaba el movimiento en el pasillo. Enfermeros corriendo, familiares llorando, médicos con expresiones impenetrables. Un microcosmos de dolor y alivio. Y ella estaba allí, en el epicentro de su propio drama particular, esperando que comenzara el próximo acto. Pensó en su hijo. La mano volvió instintivamente a su barriga, un puerto seguro en medio del naufragio. Él pateó de nuevo, más suave esta vez, como si sintiera su extenuación. En aquel momento, una decisión se formó en su mente, clara e inquebrantable. Aquel niño no crecería en una casa construida sobre los escombros de una mentira. No tendría un padre cuya integridad era una farsa y una madre que se disminuyó para caber en un matrimonio roto. Aquella patada no era solo un movimiento fetal. Era un recordatorio de que había una vida que dependía de su fuerza, de su coraje. El dolor de la traición era inmenso, pero el amor por aquel ser que aún no conocía era mayor. Y sería ese amor el que la guiaría fuera de allí. 25 minutos después, ella lo vio. Rogerio Furtado surgió al final del pasillo, caminando con una urgencia contenida. No parecía desesperado, pero había una rigidez en sus hombros y una intensidad en su paso que denunciaban la tormenta interior. Sus ojos barrieron el ambiente y la encontraron. Se acercó, el rostro una máscara impenetrable. De cerca, ella pudo ver.
Sus ojos, generalmente tranquilos, estaban oscuros y había una pequeña vena pulsando en su sien. Él no necesitaba explicaciones. Su mirada ya decía que algo fundamental dentro de él se había roto. ¿Dónde está ella?, preguntó, la voz un áspero susurro. Sara solo se levantó y asintió con la cabeza en dirección a la cortina verde. No había necesidad de palabras. Ahora eran aliados improbables, unidos por la misma traición, caminando juntos hacia el epicentro del desastre. Ella sintió una extraña y sombría camaradería con aquel hombre que apenas conocía. Ambos fueron engañados por las dos personas que deberían proteger sus corazones. Ella lo siguió, deteniéndose un paso detrás de él, mientras él tiraba de la cortina. El escenario era el mismo. João Henrique, aún sedado, un monumento a su propia debilidad. Y Camila, que ahora estaba sentada en la camilla, con las piernas hacia un lado, como si estuviera a punto de levantarse. Ella miró hacia la entrada, esperando ver a Sara de nuevo. Pero su rostro se descompuso cuando vio a Rogerio parado allí. Su expresión era una sentencia. El aire en el cuarto se enrareció. El bip del monitor cardíaco de João Henrique parecía burlarse de la escena. Un metrónomo indiferente para el fin de dos matrimonios. Camila se llevó la mano a la boca, un sollozo seco escapando de sus labios. El pánico en sus ojos era total. Miró de Rogerio a Sara, parada justo detrás de él, y la comprensión de la alianza entre los dos traicionados la golpeó de lleno. No había a dónde huir. Rogerio dio un paso adelante, el cuerpo tenso como una cuerda de acero. Miró a su esposa, luego al hombre dormido en la camilla de al lado, y la conexión entre los dos hechos se solidificó ante sus ojos. La incredulidad en su rostro era dolorosa de ver. «Camila, ¿qué es esto?», preguntó, la voz quebrándose por primera vez. No era una pregunta sobre el accidente. Era sobre todo, sobre ellos dos, allí, juntos, en un cuarto de hospital, sobre las noches en que ella llegaba tarde, los teléfonos misteriosos, la sutil distancia que se había instalado entre ellos. Camila comenzó a llorar, un llanto desesperado, feo, de quien fue atrapado y no tiene más excusas. «Fue un error, Rogerio». «¿Un error?», balbuceó entre sollozos, las palabras clichés sonando huecas y patéticas. «No es lo que estás pensando». Pero era exactamente lo que él estaba pensando. La negación de ella era un insulto a su inteligencia. Rogerio no respondió. Él solo continuó mirándola fijamente, su silencio más acusador que cualquier grito. Sus ojos entonces se movieron, posándose en Sara. Había una pregunta silenciosa en su mirada, una búsqueda de confirmación. Sara solo sostuvo la mirada, un asentimiento casi imperceptible de cabeza. «Sí, es eso mismo, nosotros dos». Sara permaneció inmóvil cerca de la puerta, una observadora silenciosa de la ruina que ella misma había puesto en movimiento. No sentía placer ni venganza, solo un vacío helado. Ver el dolor de Rogerio era como mirar su propio reflejo en un espejo roto. Ella veía la misma humillación, la misma incredulidad, la misma sensación de haber sido tomado por tonto. La mujer que pedía consejos de embarazo, que fingía admiración, estaba allí, llorando por haber sido descubierta con el marido de otra, y entonces, un detalle sutil, que ella no había notado antes, saltó a sus ojos. La forma en que Camila se sentaba, la manera en que sus manos reposaban instintivamente sobre su propio vientre. Una sospecha terrible, improbable, comenzó a formarse en la mente de Sara. Una sospecha que hacía toda aquella situación aún más grotesca y compleja. La mirada de Sara se estrechó, fijándose en el gesto casi inconsciente de Camila. Su mano,
que antes gesticulaba en desesperación, ahora reposaba protectoramente sobre la parte inferior de su abdomen. Era un movimiento que Sara conocía íntimamente, un reflejo que se había vuelto parte de ella en los últimos meses. El cerebro de Sara, ya sobrecargado, comenzó a conectar puntos que antes parecían aleatorios. Las preguntas incesantes de Camila sobre el primer trimestre, la curiosidad sobre los tipos de vitaminas prenatales, la conversación sobre nombres de bebés que Camila había iniciado en el ascensor, disfrazándola como una curiosidad casual sobre las elecciones de Sara. En la época, parecía solo una mujer fascinada por el embarazo ajeno. Ahora, bajo la luz fluorescente y cruel del hospital, cobraba un nuevo y monstruoso significado. La mujer que pedía consejos de embarazo estaba embarazada. La constatación no llegó como un rayo, sino como una infiltración de agua helada, lenta y paralizante. El aire pareció aún más enrarecido. El llanto de Camila, las palabras rotas de Rogerio, el bip constante del monitor cardíaco. Todo se convirtió en un ruido de fondo para el zumbido ensordecedor de aquella nueva verdad en su mente. Ella miró la barriga de Camila, escondida bajo la bata holgada del hospital. No había un volumen obvio como el suyo, pero había una cierta plenitud, una postura que ella reconocía. Era el inicio. El secreto que Camila guardaba no era solo una aventura, era una consecuencia. Rogerio, inmerso en su propio dolor, no percibió el foco de la mirada de Sara. Dio un paso más hacia su esposa, la rabia comenzando a superar el shock. Un error, repitió, la voz baja y peligrosa. Un error es tomar la calle equivocada, Camila. Un error es olvidar pagar una cuenta, estar en un coche, en otra ciudad, con el marido de la vecina. Eso no es un error. Eso es una elección. Una elección que hiciste todos los días. Cada palabra era un golpe. Camila se encogió, el rostro manchado de lágrimas. No fue así. Iba a contarte. Mintió, la voz débil, buscando cualquier tabla de salvación en medio del naufragio. ¿Contarme qué? Rogerio la presionó, la voz subiendo de volumen. ¿Que me estabas traicionando? ¿O ibas a esperar a que él se separara de su esposa embarazada para darme la noticia? La mención del embarazo de Sara se cernió en el aire. Rogerio miró a Sara por un segundo. Y por primera vez, la dimensión completa de la crueldad de la situación pareció golpearlo. No era solo una traición entre dos parejas. Era una traición contra una mujer en su momento más vulnerable. Su expresión se endureció aún más. El desprecio reemplazando la rabia. Fue en ese momento que João Enrique comenzó a moverse en la camilla de al lado. El sedante estaba perdiendo el efecto. Gimió, un sonido bajo y gutural, y sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando para ajustarse a la luz. Su primera visión fue el techo blanco. La segunda, cuando giró la cabeza, fue la de su mundo desmoronándose. Vio a Camila llorando. Vio a Rogerio de pie, tenso como un animal a punto de atacar. Y finalmente vio a Sara, inmóvil, cerca de la puerta. Su rostro una pantalla en blanco, donde él podía proyectar toda su culpa. Sara, susurró, el nombre saliendo con dificultad. Sara no respondió. Ella solo lo observó. La mirada vacía, desprovista de cualquier emoción que él pudiera reconocer. Donde él esperaba ver furia o lágrimas, encontró solo la nada. Y aquella nada era infinitamente más aterradora. La presencia de João Enrique, ahora consciente, cambió la dinámica del cuarto. Rogerio se giró hacia él, un nuevo blanco para su furia. Tú, dijo él, la voz cargada de asco. Tú entrabas en mi casa, estrechabas mi mano, comías en mi mesa,
y a mis espaldas estabas con mi mujer. João Enrique intentó sentarse, pero el dolor en el brazo lo hizo retroceder con una mueca. Rogerio, tranquilo, vamos a hablar. Comenzó usando el tono apaciguador de gerente de ventas que tantas veces lo había salvado, pero allí, en aquel contexto, sonó patético. ¿Hablar? Rogerio rió, un sonido seco y sin humor. No hay nada que hablar. La escena aquí habla por sí sola. Se giró nuevamente hacia Camila, el foco volviendo al origen de su dolor. Se acabó, Camila. Coge tus cosas. No quiero volver a verte delante de mí. Fue entonces cuando la desesperación de Camila alcanzó su punto álgido. La amenaza de perderlo todo, al marido, la casa, la estabilidad, la hizo jugar su última y más terrible carta. «¡No puedes hacer eso!», gritó, la voz estridente. «Rogerio, estoy embarazada». El silencio que cayó sobre el cuarto fue absoluto, tan profundo que el bip del monitor pareció gritar. Rogerio se congeló. Su cabeza giró lentamente hacia ella, la expresión de incredulidad total. João Enrique, en la otra camilla, abrió los ojos de par en par, el shock estampado en su rostro. Él tampoco lo sabía. Aquella era una parte del secreto que Camila había guardado solo para sí. Sara cerró los ojos por un instante. Entonces era verdad. La sospecha se había confirmado de la forma más brutal posible. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero su cuerpo no se movió. La adrenalina regresó con fuerza total. Una ola de energía fría que la mantuvo en pie, observando el acto final de aquella tragedia. Rogerio miró la barriga de Camila y luego de vuelta a su rostro. Su mente trabajaba furiosamente, tratando de procesar la información, tratando de encajarla en la línea de tiempo de la traición. «¿Embarazada?», repitió la palabra extraña en su boca. Un destello de algo que podría haber sido alegría en otras circunstancias brilló en sus ojos, pero fue inmediatamente extinguido por la duda venenosa. Miró a João Enrique y luego de vuelta a Camila. La pregunta no necesitó ser hecha. Estaba estampada en cada músculo tenso de su rostro. «Es tuyo, Rogerio». «Claro que es tuyo», Camila dijo apresuradamente, la voz resbalando en su afán de convencerlo. «Nosotros estábamos intentándolo, ¿recuerdas? Es tuyo, lo juro». Pero el juramento sonó falso. La semilla de la desconfianza, una vez plantada, era una hierba imposible de arrancar. El hecho de que ella hubiera escondido el embarazo hasta aquel momento de desesperación era la prueba de que algo andaba mal. Ella no compartió la noticia con alegría, sino que la usó como un escudo, un arma de chantaje emocional. João Enrique, por su parte, estaba pálido. Miraba a Camila, luego a su barriga, luego a Sara. Su expresión era una mezcla de shock, confusión y un miedo abyecto. La aventura inconsecuente de él acababa de ganar una complicación que jamás imaginara. Un hijo, quizás un hijo suyo, creciendo en el vientre de la esposa de otro hombre, mientras su propia esposa cargaba a su heredero legítimo. La simetría era enfermiza. Sara observó la escena, sintiéndose extrañamente distante, como si asistiera a una película. Veía las piezas moviéndose, las alianzas rompiéndose, las mentiras superponiéndose a otras mentiras. Vio la trampa que Camila había construido para sí misma. Al intentar retener a su marido con la noticia del embarazo, ella solo había encendido la mecha de una bomba mucho mayor. La paternidad. Rogerio no dijo nada más. Miró una última vez a la mujer que lloraba en la camilla, luego al hombre que era la causa de su ruina. Había una derrota en sus ojos, la aceptación amarga de que nada más podría ser salvado. Se giró,
su cuerpo moviéndose con la rigidez de un hombre mucho más viejo, y caminó hacia la puerta. Pasó por Sarah sin mirarla, pero por un segundo sus hombros se curvaron y ella sintió el peso del dolor compartido entre ellos. Luego se fue, dejando atrás el silencio y los destrozos de dos vidas. En el cuarto quedaron los tres. El triángulo amoroso, ahora expuesto en toda su sordidez. Camila sollozaba bajito. João Enrique miraba al vacío, el brazo roto siendo el menor de sus dolores. Y Sarah finalmente se movió. Caminó lentamente hasta la camilla de João Enrique. Él levantó los ojos hacia ella, la súplica evidente en su rostro. «Sarah, perdóname, por favor, ¿puedo explicarlo?» Ella lo miró, no con odio, sino con una especie de curiosidad clínica, como un científico observando un espécimen. «¿Explicar qué, João Enrique?», preguntó, la voz tranquila, nivelada. «¿Que me traicionaste? ¿O que me traicionaste con la vecina que fingía ser mi amiga? ¿O tal vez quieres explicar cómo tuviste el coraje de hacer esto mientras yo cargo un hijo tuyo? Y ahora está esto». Su mirada se movió hacia Camila, que se encogió bajo el peso de aquella atención. «Destruiste nuestra familia», Sarah continuó. La voz aún baja, pero cada palabra cortando el aire. «Destruiste todo lo que construimos». ¿Y por qué? Por alguien que está embarazada y ni ella misma parece estar segura de quién es el padre. Ella no esperó una respuesta. No había respuesta que pudiera arreglar aquello. Se dio la vuelta y caminó fuera del cuarto, dejando a los dos amantes atrás, solos con las ruinas de sus elecciones. En el pasillo, ella no se detuvo. Continuó andando, pasando por la recepción, por las puertas automáticas de cristal, hasta que el aire frío de la noche de Curitiba golpeó su rostro. Respiró hondo, el aire helado quemando sus pulmones, pero limpiando su mente. Ya no había lágrimas. Había solo una resolución fría y dura como el acero. Aquella era la última vez que ella se permitiría ser una víctima en aquella historia. A partir de aquel momento, ella sería la arquitecta de su propio futuro y de la justicia. Las puertas de cristal del hospital se cerraron detrás de Sarah, amortiguando el caos de pitidos y voces y dejándola en el silencio frío de la noche de Curitiba. Ella no regresó al coche inmediatamente. En su lugar, caminó hasta un banco de cemento vacío, bajo la luz amarillenta de un poste, y se sentó. El frío de la piedra atravesó el tejido de su pantalón, pero apenas lo sintió. Su cuerpo estaba adormecido, una cáscara protectora alrededor del torbellino de pensamientos y del dolor agudo que se negaba a transformarse en lágrimas. Ella no lloraría. No allí. Llorar era una liberación. Y ella sentía que, si comenzaba, ya no podría parar. Necesitaba su fuerza intacta. Se quedó allí por un tiempo que no supo medir, observando los coches que pasaban en la avenida, cada uno conteniendo un universo de historias que ella desconocía. Personas volviendo a casa, a sus familias, a sus vidas normales. La palabra normal ahora parecía pertenecer a una lengua extranjera. Su vida había sido bifurcada en un antes y un después. Y la frontera era un cuarto de hospital con 2 camillas y una mentira expuesta. La frase que le dijo a João Enrique resonaba en su mente. «Destruiste nuestra familia». Pero, mientras lo decía, percibió una verdad más profunda. Una familia construida sobre una base tan frágil, tan susceptible a la primera tormenta, quizás ya estaba rota mucho antes del colapso final. La traición no fue el terremoto. Fue solo el temblor que reveló las grietas que ella, en su felicidad confiada, se había negado a ver. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a alinearse de una nueva manera, como piezas de un rompecabezas reorganizadas para formar una imagen grotesca.
los viajes de negocios de João Enrique, los fines de semana, que él justificaba como esenciales para alcanzar las metas. Las veces en que él llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo, y decía que era de una clienta con la que hicieron una prueba de conducción. La sutil distancia, el móvil que ahora vivía boca abajo sobre la mesita de noche, la irritabilidad cuando ella preguntaba por su día. Cada uno de esos pequeños signos que él había descartado como estrés del trabajo o paranoia de una embarazada sensible, ahora se revelaban como banderas rojas que ella había ignorado. Ella no fue solo engañada. Ella permitió, en su confianza ciega, que el engaño floreciera. La puerta del hospital se abrió nuevamente y una enfermera que ella reconoció del pasillo se acercó con cautela. «Señora Cerqueira, ¿está usted bien? No debería quedarse aquí en el frío». Sara levantó la mirada. «Ya me voy». Solo necesitaba un minuto. La enfermera dudó, la compasión profesional luchando contra el deseo de no inmiscuirse. Su marido, él está pidiendo verla, está bastante agitado. Sara sintió una ola de repulsión. Agitado. Él estaba agitado, como si su comodidad fuera de alguna manera una prioridad. «Dígale que me fui a casa», respondió, la voz firme. «¿Y la otra paciente?» La enfermera continuó bajando la voz. «Su marido volvió. Están hablando con la asistente social ahora». La noticia la golpeó con una curiosidad mórbida. Rogerio había vuelto. El hombre que había salido de allí roto, sin mirar atrás, había regresado al epicentro del dolor. Tal vez por la responsabilidad, tal vez por la necesidad de un cierre formal, o tal vez por aquella palabra terrible que Camila había lanzado al aire. Embarazada. Un niño, incluso uno cuyo origen era dudoso, creaba un vínculo que no podía romperse con un simple dar la espalda. Impulsada por un impulso que no comprendía totalmente, Sara se levantó. No iría a casa. Todavía no. Había un último capítulo que presenciar aquella noche. Volvió dentro del hospital, pero no a la sala de emergencias. Siguió la dirección que la enfermera le indicó con la mirada, hacia una pequeña sala de espera cerca de la oficina del servicio social. Desde una distancia segura, escondida por la arquitectura impersonal del pasillo, ella podía ver la escena a través de una ventana de cristal. Rogerio estaba sentado en una silla, el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. Camila estaba en otra silla, frente a él, y entre ellos, una mujer de apariencia cansada, la asistente social, intentaba mediar lo imposible. La voz de Camila era un murmullo suplicante, audible incluso a través del cristal. Ella gesticulaba, lloraba, señalaba su propia barriga. Y fue allí, en aquella sala estéril, bajo la luz fría, que las últimas capas de la verdad fueron arrancadas. Más tarde, un médico amigo de la familia, que Sara contactó en un momento de desesperación lúcida, le contaría los detalles de lo que se dijo en aquella sala. La confesión de Camila, extraída bajo la presión de la pérdida inminente, fue una mezcla patética de medias verdades y manipulación. Ella admitió que la aventura con João Enrique no era nueva. Tuvieron una breve relación años antes, justo después de mudarse al edificio, algo que ambos acordaron terminar. Pero la llama, según ella, se reavivó hace unos meses. Y el detalle más cruel, la puñalada final en la confianza de Rogerio, fue la línea de tiempo. Ella confesó que el acercamiento con João Enrique ocurrió después de que descubrió que estaba embarazada. El hijo, ella juraba y perjuraba, era de Rogerio. La concepción ocurrió durante un periodo en que estaban intentando activamente una última tentativa de salvar un matrimonio, que ya se deshacía en silencio. Pero, al verse embarazada, en lugar de acercarse a su marido, ella entró en pánico, se sintió asfixiada
y buscó en João Enrique una válvula de escape, una dosis de adrenalina y atención que sentía faltar en casa. No lo amaba, le dijo a Rogerio. Fue una debilidad, un error estúpido, una búsqueda por sentirse deseada en un momento de inseguridad. Ella continuó viéndolo, incluso cargando al hijo de otro hombre, porque era más fácil vivir la emoción de la mentira que encarar la realidad de su matrimonio moribundo. 2 matrimonios, 2 hogares, 2 mentiras entrelazadas por la inconsecuencia de 2 personas que pensaban solo en sí mismas. João Enrique buscando la emoción fuera de un matrimonio con una esposa embarazada. Camila, usando al amante como un curativo para las heridas de su propia relación, mientras cargaba un hijo que merecía más. No eran amantes trágicos, eran solo egoístas. Personas que, para satisfacer un deseo momentáneo, no dudaron en poner en riesgo la estructura de 4 vidas y de 2 niños aún por nacer. Sara, observando de lejos, sintió el último resquicio de sentimiento por João Enrique transformarse en cenizas. Ya no era dolor ni rabia. Era un profundo y amargo desprecio. Él no la había traicionado por un gran amor, por una pasión avasalladora que lo redimiría en una tragedia romántica. Él la traicionó por aburrimiento, por vanidad, por la emoción barata de una aventura con la vecina casada. Él había cambiado la familia que estaban construyendo, la santidad del nacimiento de su hijo, por una aventura recalentada y sórdida, con una mujer que lo usaba como un pasatiempo. Ella vio a Rogerio levantarse. Él no dijo una palabra. Solo miró a Camila, una mirada larga, vacía, que parecía atravesarla. Era la mirada de un hombre que contempla las ruinas de su propia casa, sabiendo que no hay una sola viga que pueda ser salvada. Entonces se dio la vuelta y salió de la sala, pasando por la puerta principal del hospital y desapareciendo en la noche. Esta vez, para siempre. Él no miró hacia atrás. Sara también se dio la vuelta y se fue. Ya no había nada más que ver allí. La destrucción estaba completa. Ella condujo a casa en un estado de piloto automático, su mente extrañamente silenciosa. El apartamento, antes un santuario, ahora parecía la escena de un crimen. Cada objeto, cada foto en la pared, cada pieza de mobiliario que eligieron juntos, era un testigo de la mentira. Entró en el cuarto del bebé, el mameluco amarillo aún en el suelo, y lo recogió. La suavidad del tejido en sus manos era la única cosa real en un mundo que se había convertido en una pesadilla. Ella no desarmaría aquel cuarto. Ella lo terminaría, sola. A la mañana siguiente, la primera llamada que hizo fue a una abogada. La segunda, a una agente inmobiliaria. La tercera, a una empresa de mudanzas. Ella actuó con una eficiencia fría y metódica, como si estuviera gestionando un proyecto de arquitectura y no demoliendo su propia vida. Cada decisión era un paso lejos de él, lejos de aquel edificio, lejos de la mujer del 1202. João Enrique recibió el alta al final de la tarde. Llamó a Sara docenas de veces, pero ella no contestó. Entonces, tomó un taxi a casa, probablemente esperando encontrarla, listo para usar su encanto, sus excusas, sus promesas vacías. Pero cuando él abrió la puerta del apartamento 1202, lo encontró casi vacío. Cajas apiladas en los rincones, espacios en blanco en las paredes, donde antes había cuadros, el eco de una vida que ya no existía. Sobre la mesita de centro de cristal, la única pieza de mobiliario que quedaba en la sala, había un sobre pardo. Su nombre, João Enrique, estaba escrito en la elegante caligrafía de Sara. Con las manos temblando, el brazo bueno luchando contra el cabestrillo que inmovilizaba el otro, él lo abrió. Dentro no había una carta de odio o de dolor.
había solo 3 ítems. El primero era una copia del informe del accidente que la abogada de Sarah ya había conseguido, destacando la causa: exceso de velocidad en pista mojada. El segundo era una copia de la última ecografía de su hijo. La imagen en blanco y negro de un perfil perfecto, una vida que pulsaba, ajena a la sordidez de su padre. Y el tercero era un pequeño billete con una única frase: mientras tú mentías, yo aprendí a vivir. No había firma, no hacía falta. João Enrique se quedó inmóvil en medio de la sala vacía, mirando aquellos 3 pedazos de papel. La prueba de su imprudencia, la imagen de su pérdida y la declaración de la independencia de ella. Él no tuvo el coraje de tocar la ecografía. Solo se desplomó en el suelo en medio del vacío y el peso de todo lo que había perdido finalmente lo aplastó. El divorcio fue un proceso rápido y brutalmente eficiente. Sarah instruyó a su abogada a no negociar, solo ejecutar. Ella no quería nada más que lo que era suyo por derecho y su libertad. Mientras los papeles se tramitaban, ella se instaló en un apartamento alquilado en Cabral, un barrio con calles arboladas y un aire de recomienzo. El espacio era menor, más simple, pero cada centímetro cuadrado era suyo. No había memorias de João Enrique impregnadas en las paredes, ni el riesgo de cruzarse con Camila en el ascensor. Era un territorio neutro, un lienzo en blanco. Con una calma que la sorprendió, ella comenzó a montar el cuarto del bebé. Pintó las paredes de un gris suave, montó la cuna con sus propias manos, siguiendo el manual de instrucciones con una concentración casi meditativa. Cada tornillo apretado, cada pieza encajada, era un acto de construcción, una afirmación de su capacidad de crear y sustentar una vida sola. Ella no sentía la ausencia de João Enrique. De hecho, la soledad era productiva, silenciosa, permitiéndole conectarse con la fuerza que no sabía poseer. El cuarto estuvo listo en una semana, un nido de paz y promesas, construido no sobre los destrozos de una familia, sino sobre la fundación sólida de una mujer que se redescubría. La noticia del desenlace de los otros le llegó por fragmentos, a través de conocidos en común y de la inevitable red de chismes del antiguo condominio. Camila recibió el alta 2 días después de João Enrique. Rogério, fiel a su palabra, no estaba allí para recogerla. Él presentó la demanda de divorcio y, en un acto de misericordia fría, exigió una prueba de ADN prenatal. El resultado, que llegó semanas después, fue la última pala de tierra sobre el ataúd de aquel matrimonio. El hijo era de él. Pero la confirmación biológica no cambió nada. La traición a la confianza fue demasiado profunda. Rogério acordó cumplir todas sus obligaciones como padre, pero dejó claro que el matrimonio estaba muerto y enterrado. Camila, ahora una paria en el edificio y abandonada por el amante, enfrentaría la maternidad en una soledad que ella misma construyó. João Enrique, por su parte, se hundió. El apartamento vacío se convirtió en su prisión. La ausencia de Sarah y de la vida que tenían era un fantasma que lo acosaba en cada cuarto silencioso. Intentó llamar, enviar mensajes, implorar una segunda oportunidad, pero Sarah había bloqueado su número. La única comunicación que recibía era a través de los abogados. Perdió el foco en el trabajo, el brillo del vendedor estrella se apagó, y el gerente de ventas de coches de lujo se convirtió en una sombra de sí mismo, vendiendo ahora solo la imagen de un hombre que perdió todo. 3 semanas después del accidente, en una mañana soleada de sábado, el timbre del nuevo apartamento de Sarah sonó. Su corazón dio un salto, un resquicio del antiguo miedo de que fuera João Enrique, pero cuando miró por la mirilla, vio una figura inesperada. Era Rogério Furtado. Ella dudó por un momento, luego abrió la puerta. Él parecía más flaco, más viejo.
pero había una nueva y dura resolución en su mirada. Él no sonrió. «Disculpa aparecer así», dijo con voz baja. «Yo solo necesitaba entregarte esto». Él le extendió un sobre. No era un sobre de carta, sino uno de esos más grandes de documentos. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es una copia del test de ADN y una propuesta, mía y de mi abogado». Confusa, Sara lo invitó a entrar. Se sentaron en la pequeña sala, un silencio incómodo entre ellos. Ella abrió el sobre, vio el informe confirmando la paternidad de Rogerio. Y, abajo, un documento legal. Era una propuesta de acuerdo. Rogerio le estaba ofreciendo la totalidad de la multa rescissoria que el concesionario de João Enrique tendría que pagarle por incumplimiento de contrato moral y daños, un valor sustancial que su abogada estaba segura de conseguir. A cambio, él pedía algo que hizo que Sara contuviera la respiración. Él pedía la guarda compartida. No de su hijo, del hijo de ella. «No estoy entendiendo», dijo Sara, el papel temblando en su mano. «Es simple», Rogerio comenzó, mirando no a ella, sino a la ventana. «Mi hijo nacerá en un hogar roto por culpa de tu exmarido. Tu hijo nacerá sin un padre presente por el mismo motivo. Yo no puedo arreglar lo que pasó con mi familia, pero, tal vez, pueda ayudar a arreglar lo que pasó con la tuya». Finalmente la miró. Y, por primera vez, ella vio no solo dolor, sino una determinación feroz. «No quiero ser un sustituto. Sé que no soy su padre, pero puedo ser una figura paterna. Puedo enseñarle a tu hijo a jugar a la pelota, a ser un hombre honesto. Puedo estar allí en los cumpleaños, en las graduaciones. Puedo darle un hermano. Nuestros hijos, Sara, ellos no tienen culpa de nada de esto. Son las únicas víctimas inocentes y estarán ligados para siempre por la historia de sus padres. Tal vez puedan crecer juntos, como una familia diferente, extraña, remendada, pero una familia». Sara se quedó en silencio. La propuesta era insana, inédita, y, al mismo tiempo, tenía un sentido terrible y profundo. Era una forma de justicia poética que ella jamás podría haber concebido. Tomar la destrucción causada por dos personas y a partir de ella construir algo nuevo y funcional para los dos niños que eran el legado inocente de aquella traición. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada ahora», respondió él levantándose. «Piensa, habla con tu abogada. La propuesta es seria. No estoy haciendo esto por pena por ti. Estoy haciendo esto por ellos». Él se fue, dejando a Sara sola con el documento y la posibilidad de un futuro que ella nunca imaginó. Una semana después, su hijo nació. Un niño saludable, de ojos curiosos y pulmones fuertes. El día en que recibió el alta, encontró 2 ramos de flores en su apartamento. Uno, anónimo, con una tarjeta simple que decía: «Felicidades por nuestro hijo. Perdóname». Ella lo tiró a la basura sin leer el resto. El otro era un arreglo simple de flores silvestres, con una tarjeta escrita a mano. «Bienvenido al mundo, chico. Tu hermano apenas puede esperar para conocerte. Con respeto, Rogerio». En aquel momento, sosteniendo a su hijo en los brazos, Sara supo la respuesta. Ella no estaba renaciendo sola. Estaba renaciendo al lado de un aliado improbable, en la construcción de algo que nadie podría prever. Su venganza no sería ver a João Enrique sufrir. Su venganza sería vivir. Sería construir una familia feliz. No a pesar de la traición, sino a partir de sus cenizas. La verdadera victoria no es destruir a quien te hirió. Es construir una felicidad tan sólida, tan inesperada y tan completa, que la existencia de la persona que te rompió se vuelve finalmente irrelevante. Y bien, ¿qué te pareció? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le darías a ella?
Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Muchas gracias por la